soy la vid verdadera, estaba aquí hablando Jesús, y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den más fruto. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan, dice el Señor, en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos, o sea, la única opción es que permanezcan en mí, dice el Señor. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos, o sea, cuando hay una unidad, cuando hay una comunión, producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Juan 15, del 1 al 5. Respecto a esta parábola, si buscamos en el diccionario, encontramos que mientras que el corte se refiere a la eliminación de partes no deseadas, la poda implica un proceso más elaborado y estratégico para mejorar el crecimiento y el desarrollo de la planta. El Señor nos ha ilustrado muchas veces que su palabra es la semilla y que nosotros representamos como esa tierra en la cual Él establece su palabra, establece su verdad y lo hace con el único propósito y es que nosotros demos fruto. De hecho, en la parábola del sembrador nos indica que de acuerdo como nosotros tengamos o lo que haya en nuestro corazón, que asimismo vamos a dar poco fruto, mucho fruto o simplemente la palabra no va a provocar nada. Pero todo depende de acuerdo cómo se encuentre en nuestro corazón, de acuerdo con la mentalidad que nosotros la recibamos, la escuchamos. Definitivamente si nosotros estamos en un lugar o estamos estudiando la palabra, pero nuestro corazón no ha reposado, no está abierto a lo que Dios va a hablar, a lo que Dios nos quiere enseñar, la palabra de Él simplemente no va a provocar nada. Recordemos un ejemplo claro en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús, que fue cuando Él andaba con sus 12 discípulos. Todos estuvieron con Él, todos caminaron con Él, todos escucharon lo mismo, todos vieron lo mismo, todos vieron la manifestación de milagros, sanidades, de liberaciones, de sanidades increíbles, de una mujer que sufría de un flujo de sangre durante 14 años, durante muchos años, enfermedades de nacimiento, jóvenes, hombres que habían tenido una vida difícil, complicada, por causa de demonios que habían dejado entrar en sus vidas y por el paso de Jesús en sus vidas fueron liberados. Vemos cómo leprosos se sanaban. Y eso lo vemos nosotros, lo estudiamos ahorita, pero cada uno de esos discípulos que hicieron parte de ese grupo de estudio, de los que caminaron con Jesús, ellos vieron personalmente, directamente con sus ojos en su vida, todo lo que Dios obró, todo lo que el Padre hizo a través de Jesús. Pero encontramos que no todos figuraron. Es más, encontramos trágicamente a Judas, que él nunca dejó podarse por la palabra. Nunca dejó que lo que Jesús hablaba y enseñaba entrara en su corazón e hiciera cambios dentro de él. Nunca le permitió a Dios hacer su obra completa en él. Nunca quiso soltar eso que había en su corazón y ahí se apalancó el enemigo. Por eso fue él quien fue usado por el enemigo para entregar, para traicionar a Jesús. Uno debió haber sido usado. ¿Y a quién iban a usar? Al que caminaba con él, al que le creía, al que aunque fuera como Pedro, que aunque fuera emocional, pero él buscaba, él quería hacer lo que Jesús hacía, en sus debilidades, sus defectos, pero él en medio de todo eso le demostraba a Dios que quería ser diferente. Entonces no era él precisamente el que el enemigo iba a usar para traicionar a Jesús. Lo podemos ver en un ejemplo cuando estaban en una barca y Jesús se acercaba caminando sobre las aguas. Él quería hacer eso que Jesús hizo y de hecho logró hacerlo por muy pocos pasos, por muy pocos segundos, pero logró hacerlo. Él demostró a Dios que él quería hacer eso que Jesús hacía. Él hacía sus pinitos. Él hacía sus intentos. Desde ahí él empezaba a demostrar. De hecho, el Señor dice en su palabra que
que si nosotros le creemos a Él, si nosotros estudiamos las Escrituras, si nosotros dejamos que el Espíritu de Él gobierne en nosotros, si nosotros dejamos de lado lo que nosotros humanamente somos, eso que nos hace apartar de Él, si nosotros nos concentramos más en Él, si nosotros creemos en Él, si nosotros dejamos que nuestro corazón sea transformado por medio de la verdad, si nosotros colocamos en una balanza la manera como nosotros hacemos las cosas y como Dios quiere que la hagamos, y aunque nos cueste empezamos a practicar lo que Dios nos ha enseñado, esa es una de las maneras como nosotros le podemos demostrar al Señor. Y dice el Señor que cuando nosotros le demostramos a Él que le amamos, que le queremos conocer, que queremos obedecerle, Él dice que podemos llegar a hacer las cosas que Jesús hacía y aún mayores. Y eso es lo que les quiero enseñar con el ejemplo de Pedro. Pero a Judas lo vemos que él, aunque estaba con Jesús, él nunca quiso cambiar. Él tenía algo en su corazón y era la ambición, era el deseo por el dinero. Y sabemos que eso fue precisamente lo que fue piedra de tropiezo, en lo que el enemigo se apalancó. Hasta llegar al punto, como lo menciona la palabra, donde dice que Satanás entró en Judas, lo tomó posesión de Judas. Así que con la parábola que el Señor hoy nos indica es justamente esto. Así como Él podó a Pedro, podó a Juan, cambió su mentalidad, les cambió su manera de vivir, les enseñó a hacer esas cosas que Jesús hacía y aún mayores. También hubo uno como Judas que tuvo que cortarlo, o como dice la palabra, eliminarlo. No es que Dios sea malo, es que es por los frutos, como dice el Señor, por sus frutos los conocerán. Y lamentablemente Judas, todo el tiempo que pasó con Jesús, y él nunca dio frutos, por lo que el Señor nos acaba de explicar. Es que cada uno en la búsqueda, en el caminar, en su vida, en nuestro propio diario vivir, decidimos a quién queremos seguir, decidimos a quién nos queremos parecer, decidimos cómo queremos vivir. Así que si nosotros queremos llegar a hacer esas cosas que Jesús hacía y aún mayores, pues debemos no ser como fue Judas, sino disponer nuestro corazón, tener un corazón que anhele, que desee vivir, disfrutar de lo sobrenatural. Necesitamos tener un corazón que se canse de ver lo mismo todos los días, que no quiera seguir teniendo una vida igual, que no quiera seguir viendo las mismas cosas, que no quiera seguir repitiendo los mismos ciclos, que no quiera seguirse equivocando. Porque es justo allí donde hay esa cosita dentro de nosotros, como eso, no quiero más de esto, no quiero seguir más con esto, es la manera como Dios va a escucharnos y Él se va a dar cuenta. Dios tiene sus ojos puestos en cada uno de nosotros. Él puede descender, Él escucha nuestro clamor, Él escucha nuestro sufrimiento, Él escucha nuestro sinsabor, Él escucha los deseos que hay en nuestro corazón. Y cuando nuestros deseos son acordes a los deseos de Él viene. Y así como lamentablemente el enemigo entró en Judas, pues cuando nosotros le demostramos a Dios que queremos tanto de Él, pues asimismo su espíritu, el espíritu de Dios, entra en nosotros también a tomar posesión, a tomar el lugar que Dios quiere tomar, para poder usarnos, para poder ser sus instrumentos, para poder ser sus voceros, sus representantes, esas personas que Dios use, ese vehículo que Dios use como intermediarios entre el cielo y la tierra, para manifestar acá en la tierra su gloria, para ser portadores de su gloria, para ser portadores de buenas noticias, para ser portadores de esperanza, para ser portadores de palabra nueva, de palabra de vida, de palabra de sanidad. ¿No estás acaso cansado o cansada de escuchar oír al mundo igual? Donde todo mundo se queja, donde todo mundo le duele, donde todo mundo habla de lo que ve, habla de lo mal que está todo. Pero ¿a dónde esas personas que tanto se quejan buscan o se esfuerzan, anhelan algo diferente? Erróneamente nos han enseñado que las cosas llegan y ya, y uno tiene que aceptarlas. Entonces nos hemos vuelto permisivos y el enemigo ha abusado de la autoridad o del poder que nosotros por falta de conocimiento de la verdad le hemos dado. Pero ya es tiempo que caminemos de una manera diferente, es tiempo que empecemos a pensar de una manera diferente, es tiempo que nuestros ojos sean abiertos, nuestros oídos sean abiertos a la verdad, nuestra mentalidad se indisponga y no quiera seguir pensando igual, no quiera seguir sintiendo igual, sino que quiera creer por cosas diferentes. Y para cerrar,
Les dejo la palabra donde el Señor justamente en Juan 6:63, más adelantico de lo que leímos al comienzo, nos dice, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Te dice hoy el Señor, te recuerda hoy el Señor, no sigas haciendo o teniendo solamente esfuerzos humanos. Deja de lado lo que todo el mundo ha hecho toda la vida. Métete con el Señor, ora, habla diferente, lucha con tu mentalidad, saca de tu mente esos pensamientos que te agobian. Deja que Dios transforme tu mentalidad, deja que Dios cambie tus perspectivas, tus deseos, tus anhelos, tus sueños. La manera de ver las cosas, la manera de pensar, la manera de hablar, la manera de decidir. Deja que Dios te tome. Dale el permiso a Dios. Dile que le autorizas entrar en tu vida. Dile que le autorizas el gobierno de Él en tu vida. Dile, exprésale con tus palabras que estás cansado, que estás cansada de ver lo mismo, de vivir igual. Dale a entender al Señor que quieres algo nuevo, que quieres algo diferente, que quieres que eso que Él dice se haga vida en ti, que quieres que esa palabra que Dios dice que es vida, que es sanidad, que es espíritu, que es cambio, que es transformación, que son cosas inimaginables, que son cosas sobrenaturales, vengan sobre ti. Exprésale al Señor, dale a entender a Él la inconformidad con lo natural y Dios se manifestará en ti. Dios hará cosas nuevas, cosas diferentes. Dios derramará de su gloria, de su espíritu, de su poder dentro de ti. Que Dios te bendiga, que esta palabra traiga libertad, traiga cambio y traiga transformación a tu mentalidad para que así mismo cambie tu manera de hablar y cambie tu manera de vivir. Mil bendiciones.